¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un aciertos y errores que no puede estar ajeno a todo lo que está sucediendo, ¿no? Calculo que, a ver, les cuento un poquito lo que les vengo contando siempre. Nosotros grabamos un par de días antes este programa que usted finalmente termina viendo los días domingo. O sea que mal pudimos haber llegado a toda esa situación que se generó con la renuncia del ministro de Salud, el ex ministro de Salud, González García, Ginés González García, eso quise decir. El tema es el siguiente, nosotros lo pusimos cuando el hombre recibía las vacunas. Desconocíamos por completo esta situación que terminó deschavando un propio hombre, si se quiere, de simpatía con el gobierno. Estoy hablando del periodista Horacio Verbitsky. Todo hace suponer y que no fue sin querer esa denuncia. Tampoco hay que creer que esta era una situación conocida pura y exclusivamente por el propio Ginés García, que es el hombre que termina renunciando tras el pedido del propio presidente. Un presidente que también luego, en su gira por México, tuvo muchas y fuertes críticas hacia la justicia y también hacia los medios. Que hay algo de cierto en todo lo que dice, pero también es cierto que para que sucedan este tipo de cosas tiene que generar alguien algún tipo de situación como es la que más ni menos se generó con esto de las vacunas VIP. Algo que es inmoral, está mal, no debe suceder, es una situación que privilegia a algunos, o a muchos en este caso, que por tener algún tipo de vínculo con el poder, ni más ni menos se benefician con una vacuna que es esperada por millones de personas, ¿no? Y también es cierto que con la escasez de vacuna que está habiendo, aun cuando siguen llegando, se produzcan estas situaciones, la verdad que sorprende mucho, da bronca, es muy injusto. Bueno, de todo esto nosotros vamos a hablar en el programa del día de hoy, no sin antes dejar de decir que en un ratito va a estar Octavio Argüello, el hombre secretario general de Camioneros, que dio una fuerte mano y está dando una fuerte mano a los empleados que nosotros mostramos la vez pasada de la clínica San Carlos de Caseros, de la conocida como Surachi, que están a la deriva, son 144 familias a la deriva. En segundo, Octavio Argüello va a venir a contarnos por qué su apoyo y por qué se hizo presente con los laburantes. También va a estar Guillermo Paganini, que es el secretario general de SICOP, desde el Hospital Posadas, contándonos cómo está viviendo ese lugar tan emblemático, digamos, de la salud y del sanitarismo de la provincia de Buenos Aires, sencillamente porque ahí ha pasado toda una historia, ¿no? Y hoy está involucrado, lamentablemente, en esto de las vacunas VIP, ¿no? Como un vacunatorio para privilegiados, además de la función que debe cumplir ese hospital. De eso nos va a hablar Guillermo Paganini en un ratito nomás, junto con la doctora Amelia Franchi, que también va a venir a ser parte de este programa del día de hoy. Y sucedieron un montón de cosas en la semana, porque usted habrá visto declaraciones de todo tipo, ¿no? De todas los colores políticos, los que estaban indignados desde una oposición que también por momentos se ha mostrado hipócrita, y los que justificaban desde el oficialismo algo que también fue muy aberrante. Todo eso quizás tiene que ver con una crisis que entró el gobierno y que vamos a ver cómo resuelve de acá hacia adelante, ¿no? El que estuvo quizás dando una muestra o al menos su opinión en función de lo que sucedió es ni más ni menos que Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien hasta el momento se muestra como un hombre que ha hecho bien las cosas, o al menos en la temática de la vacuna, al menos en la temática sanitaria, y estuvo en Necochea haciendo su labor de gobernador y habló de las vacunas. Y hace, si se quiere, un resumen bastante claro, poniendo el enojo, un enojo que es a partir de un gobierno que él representa. O sea, es válido el enojo, pero también es válido reconocer que es el propio gobierno
que él representa, que originó todas estas cosas. Escuchen a Axel Kicillof y damos comienzo al programa del día de hoy. Después un editorialista del diario La Nación, si no me equivoco, dijo: antes de ponerme la rusa, así, esto es letra, no palabra, que se la pongan CFK, Alberto Fernández y Axel Kicillof. Si dicen que se la pusieron, no les creo. Estoy hablando de algo que ocurrió hace 2 meses, como mucho, Una campaña sistemática, progresiva, contundente, muchísimos canales, muchísimos comunicadores, mencioné algunos, y los referentes, por lo menos nacionales, porque hoy estuve con varios intendentes de la oposición que trabajaron con nosotros y que vinieron a decir que no participan de estas cosas. Este era el clima, que la vacuna era un desastre, que era veneno, que mataba, que no servía. En ese contexto, después de sembrar dudas miserables contra la vacuna, con un objetivo, que fracase la vacunación. De la misma manera que cuando poníamos una restricción, estaba mal la restricción. Si se levantaba la restricción, después decían, ¿cuántos contagios? Entonces todo estuvo mal, siempre todo. Una cosa y lo contrario. Y este es el caso con la vacuna. Porque en ese momento, cuando había una intensa campaña contra la vacuna, que debo confesar que mirando algunas mediciones y lamentar, tuvo bastante éxito la campaña antivacunas en la Argentina, todavía hay gente que me ha dicho a mí, yo esa no me la pongo. Esa idea, ¿de dónde la va a sacar? Por eso diría, el medicamento no me lo doy, no me lo suministro, si es igual, tiene aprobación de la ANMAT. Pero no, hicieron una campaña para que fracase la vacunación. Siguen en la misma. Hicieron una campaña para que fracase la medida de cuidado. Hicieron una campaña y siguen así. Muchas repercusiones tuvo la nota que sacamos la semana pasada en función de los empleados de la clínica Surachi, de la clínica San Andrés, de ahí de la localidad de Caseros, ¿no? Inclusive a favor y en contra, algunos inclusive hasta en contra, estaban enojados. Hemos recibido distintos mensajes en función del enojo que tenían con los propios empleados que se están quedando sin laburo en este caso, ¿no? Más allá de las consideraciones, que calculo que las denuncias que nos hicieron a nosotros por irregularidades que sucedieron dentro de esa clínica, nosotros lo que tratamos de manifestar desde este lugar es ni más ni menos una posición en defensa de los puestos de laburo de esa gente. Obviamente no vamos a entrar en una polémica en cuanto a si hicieron bien su trabajo o no. Lo concreto es que hoy hay 144 familias que están a la deriva porque, no sé, la clínica no tiene responsable. Ahí veíamos las imágenes, iba a haber una conciliación obligatoria o al menos un encuentro en el Ministerio de Trabajo de 3 de febrero que se suspendió momentáneamente. Y lo que quiero decir que en las manifestaciones de los empleados la vez pasada nos decían que había ayudado y había colaborado mucho el sindicato de camioneros, en su persona Octavio Argüello, que hoy nos acompaña aquí. A mí me llama la atención que Argüello, o sea, no me llama la atención que él colabore con pares, lo que sí me llama la atención que el sindicato, que es el encargado de proteger a los empleados, no se haya hecho cargo de esta situación. También los empleados manifestaban su malestar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, calculo que las explicaciones las tendrá que dar el sindicato de la sanidad con Daer a la cabeza, ¿no? Por esta situación, entre otras, porque también con todo este lío de las vacunas hubo mucha desprotección por parte de las personas que trabajan en sanidad y se vieron desamparadas también por ese sindicato. Pero bueno, esto es otra historia. Lo que quiero manifestar en este bloque es la presencia de Octavio Argüello, el hombre secretario general de camioneros de acá de la seccional de San Martín, 3 de febrero. Y antes que nada, Octavio, gracias por tu presencia. No, gracias por la invitación, gracias por invitarme. A ver, ¿por qué te involucraste con este conflicto que, si bien es de trabajadores, no va relacionado directamente al gremio al cual vos pertenecés?
No, esto surge de esta manera. Yo soy secretario general de la CGT regional. De la Secretaría Regional. Entonces vinieron a plantearnos que estaban con un problema gremial, que había 144 familias en peligro su fuente de trabajo, y bueno, como CGT nosotros hicimos presente. Como siempre movilizamos mucho más los camioneros, pero había gente de otros gremios. Se destacó la presencia. Claro, había gente de otro fuerza. gremio que por ahí no tienen tantas remeras como nosotros, pero era la CGT, que yo como representante de la CGT estuve acompañando a estos compañeros en su problema de quedarse sin laburo, ¿no? Quedarse sin trabajo. ¿Qué mirada tenés vos acerca de lo que sucede o sucedió en este sanatorio, en esta clínica? Y mirá, que nosotros estamos pidiendo una intervención inmediata, porque vos sabés también que hay un decreto que dice que no puede producirse ningún tipo de despido. Es un decreto presidencial, no puede haber despido en estos momentos, y alguien se tiene que hacer cargo de esto. No se puede dejar 144 familias en la calle de un día para el otro y nadie hace ese cargo. Bueno, estamos hablando con el Ministerio, estuvimos hablando con PAMI, al momento que se hace presente el gremio, porque en realidad a esta clínica lo representa Morón, porque pertenece a Morón, toda esta región. Nosotros empezamos a sumar y a colaborar. Ya después, lo que están en la negociación, como corresponde, es el gremio que tiene representación jurídica de estos trabajadores. Pero bueno, viendo la posibilidad de que si hay algún inversor que quiera seguir con la continuidad laboral, vos sabés que ahí hay casi 18.000 cápitas de PAMI, que es muy importante. Bueno, de eso también hablaban los propios empleados en función de que hubo un vaciamiento de esas, de esas personas que se atendían en ese lugar, ¿no es cierto? Eso jurídicamente ahí había un director médico con un abogado que armó todo el circuito de prestaciones, que no están, eso desaparecieron, lo único que estaba al frente es una contadora que era una apoderada, pero que no tiene ningún tipo, no tiene una sola acción adentro de la... Y después están los dos hijos del doctor Surachi, fallecido, que bueno, a partir del fallecimiento del padre empezaron algunos problemas, por lo que me comentan en este tema. Sí, es lo mismo que nos comentaron a nosotros. En el tema con la clínica, en lo que es el tema administrativo y la representatividad dentro de la clínica. Pero bueno, eso ya está. Ahora estamos tratando de que los hijos y los que quedan, que son responsables, puedan sentarse en una mesa de negociación y a ver cómo solucionamos este problema. ¿No se hacen cargo? Porque hasta el momento no, al menos... Había una reunión el martes en el Ministerio de Trabajo que se suspendió. Ajá. Pero yo sé que se ha avanzado en algunas cosas, en algunas charlas para ver cómo se puede solucionar el problema. Esto está en voluntad de partes, si las partes están con voluntad de llevar esto adelante, esto tiene salida. Ahora, si no hay voluntad, es imposible que esto se pueda solucionar, ¿no? O sea, porque acá la cuestión de fondo, ellos argumentan una especie de conflicto familiar, digamos. Es medio, más allá del argumento de los empleados, lo concreto es que un conflicto familiar, digamos, es medio vago, digamos, no tiene mucho sustento, digamos. No, por eso te digo, acá hubo una ingeniería, digámosle, armado por este director y este representante jurídico en ese momento, o legal mejor dicho, de la clínica, que armaron todo un sistema que evidentemente era un vaciamiento de la misma, ¿no? ¿Se puede ir, digamos, desde lo jurídico laboral hacia esas personas? Sí, digamos, el gremio hizo una presentación, el gremio, más allá de mostrar el vaciamiento, hizo una presentación ante la justicia para que tomen precisamente intervención a la justicia para poder decir, bueno, tomar en qué sentido, que no permitir que se lleven los a patología médica que hay ahí. Cuando vos hablas del gremio, hablas de la seccional. La seccional de sanidad que es de Morón, pertenece a Morón, sí. Así que bueno, ellos vinieron con un abogado y creo que me preguntaron también, tengo ese secreto, ¿qué se puede decir? Bueno, algunas cosas a mi humilde entender, le fui diciendo cómo se puede ir manejando esto. A ver, Octavio, vos me hablabas también, o sea, sin irnos mucho del tema, pero también dentro de lo que tiene que ver con esta temática actual. ¿Esta situación es repetitiva, al menos en la seccional a la cual vos pertenecés, digamos, de distintos gremios, digo, ¿no? Sí. ¿Se da? Sí, se da. Esto quizás tomó mucha dimensión porque son 144 de golpe, pero bueno, nosotros hemos estado también en Metalpar. Siempre como CGT estamos al lado de los trabajadores de despidos. Sí, pero yo planteaba si dentro de la pandemia esto se fue agravando, se fue aumentando, incrementando. Sí, vos sabés que sí, vos sabés que hay ciertos rubros que han sido muy golpeados por la pandemia. Y bueno, y eso ha producido que haya despidos o gente que no ha cobrado su salario, ha cobrado un salario mínimo. Y esto se te da, ¿viste? Entonces,
siempre estamos al lado de los trabajadores, ¿no? A donde nos convocan nosotros estamos. Hay también como una mirada general, digamos, al menos, qué sé yo, del hombre común, como que los gremios no están a la altura en distintos conflictos, digamos, ¿no? O sea, calculo que vos lo sabrás, digamos, cuando se manifiesta, digamos, bueno, en los gremios no hacen nada. ¿Cómo ustedes se insertan o están en este momento, digamos, que es un momento muy particular, digamos, ¿no? Sí, primero estamos con presencia, digamos, nosotros vamos a colaborar. Claramente después nosotros, como secretario general de CGT regional, yo no puedo representar trabajadores que yo no tenga su representatividad como los gremios. Sí, después colaboramos con los gremios para que los gremios se pongan al frente de los conflictos y nosotros atrás acompañando, ¿no? Con todo lo que podemos, con marcha, con lo que sea, nosotros vamos a estar siempre al lado de los gremios que quieran y necesitan defender sus trabajadores, ¿no? Y después, viste, los gremios, cada gremio tiene su particularidad. Yo no voy a... que nosotros tenemos una forma muy particular de defender a nuestros trabajadores, otro gremio tendrá otro, ¿no? Yo no juzgo eso, la verdad, pues no es, aparte no es mi rol ese, juzgar a los compañeros. A ver, ¿vos estás de acuerdo con este piso que se insinuó por parte de las autoridades del gobierno en función de que las paritarias tendrían que rondar en un 30%? Yo creo que no, yo no estoy de acuerdo con eso. Tampoco, digo, si por un lado suena bien que esta ley que va a salir del impuesto a la ganancia, espero que no sea eso como tela de negociación para llevarte una paritaria baja, lo que se dice transferencia salarial, porque es mentira, en nuestro convenio no nos agarra casi ningún trabajador, esto no fue nosotros lo mismo que nada. Claro. Entonces, la verdad que no espero que no sea eso. Yo creo que las paritarias no tienen que tener piso ni tienen que tener techo. Yo creo que la discusión entre pares y bueno, lo que cada uno pueda conseguir tiene que ser, sobre todo con una inflación que viene, vos sabés que más allá de todo viene avanzando, una inflación que está entre el 50 y 45% calculan a fin de año. A ver, el tema también radica mucho en la diferencia, como recién manifestabas vos, o sea, vos no te metés con los otros gremios, pero está claro que, por ejemplo, el caso del gremio de ustedes, que siempre ha tenido una paritaria que va en ascenso, el caso de los bancarios, el caso de los aceiteros, digamos, sí. Pero son contados con las manos los gremios que pareciera que brindan cierta, no sé, tranquilidad, al menos a la hora de cobrar el sueldo, digamos, ¿no? Sí. Pero también es cierto que hay gremios que están a la deriva, los gremios, no sé, yo no quiero poner, pero el gremio de comercio, por ejemplo, tiene un piso muy bajo ya, digamos. ¿Cómo se puede modificar eso desde lo gremial? ¿Es factible, digamos, equiparar para arriba, si se quiere, no? Sí, yo considero que sí. Bueno, por eso, pero... Nosotros precisamente tenemos, pensando históricamente de esta forma, hemos logrado siempre tener un buen salario, porque siempre nunca nos resignamos a la discusión o a la lucha para que los salarios sean lo que nosotros consideramos que tiene que ser digno para nuestros trabajadores. Yo creo que, viste, hay un dicho que la única pelea que se pierde es la que se abandona. Si vos no abandonás, en algún momento tiene que conseguirse una mejora. Más allá que también en este caso particular, con una pandemia que ha atacado no solamente a nuestro país, sino al mundo entero, hay algunos gremios que han sido muy afectados, que tampoco tenés mucho para discutir. Hay lugares que todavía no han vuelto a trabajar. Si vos salís a caminar o andás por Capital o el Gran Buenos Aires, vas a ver miles de locales cerrados, muchos restaurantes cerrados que vos ni te imaginabas que algún día podían cerrar. Han sido muy afectados. Y bueno, esos gremios claramente la van a tener mucho más difícil. ¿Hay qué prioriza, digamos, el puesto de laburo o, digamos, o la remuneración, por decirlo de alguna manera? Cuando suceden este tipo de situaciones. Cuando este es el puesto de trabajo. Digamos, lo peor que te puede pasar es quedarte sin laburo. Si quedás sin laburo en estos momentos sos paria. Y lo primero que hay que resguardar es la fuente de trabajo, ¿no? Si tenemos la fuente de trabajo, tenemos discusión, no tenemos fuente de trabajo, no tenemos más nada. Digo, en estos casos hay que resguardar. Y yo en esos casos, estos gremios los entiendo que tengan esta problemática. Nosotros también lo vivimos, ¿no? No, está bien, pero probablemente sea entendible en un contexto como el actual, digamos, pero quizás la crítica de la sociedad, o al menos de aquellos que son representados por esos gremios, viene cuando no hay pandemia, digamos, claro, ¿entendés? Claro. O sea, cuando no hay pandemia, no, digamos, o sea, pareciera que el arreglo es otro, digamos, y no se prioriza al laburante, digo, porque uno lo... Sí, uno también lo ve. Uno lo ve, o sea, digo, que no me saco el lazo con la pata, digo, sé que es así, pero bueno, esos gremios tienen sus trabajadores y sus afiliados, por algo, si dirigente está porque sus trabajadores lo entienden de esa manera, ¿no? Porque si no hay elecciones uno lo puede cambiar, el delegado,
Por eso cuando se habla de la democracia sindical no hay nada democrático que un sindicato. Nosotros, los delegados cada 2 años tienen que ir a la urna y va a votación. Bueno, y el que lo elija, Ahí, lo ahí, lleva. ahí hay muchas miradas, digamos, no sé si en el gremio tuyo, pero viste como que dice que hay muchos personas, digamos, que están en los gremios hace montones de años. ¿Eso vos lo ves como algo democrático o algo, digamos, que tiene que ver con la no participación, digamos? Porque también es llamativo, digamos, ¿no? Yo creo que se puede presentar lista uno, nadie lo prohíbe eso. Bueno, después tiene que tener la convocatoria de los trabajadores. A ver, yo he tenido 1000 elecciones de delegado y soy dirigente. Y yo siempre me presenté en la urna para que el trabajo me juzgue si mi gestión es buena o no. Si me elige después no es porque no es democrático. Después se presenta el compañero que pierde. Lo que pasa es que después cuando el compañero pierde dice que no es democrático. No, cuando vos vas a una compulsa, gana el que tiene más votos. Sí. Bueno, si no lo lograste, después no puedes salir a decir por qué no es democrático. No te alcanzaron los votos, que es distinto. No, lo que pasa es que la crítica viene que en muchos casos, en algunos gremios, las listas son únicas y bueno, y ante esa situación de lista única surge el interrogante de por qué hay una lista sola, nada más, digamos. No, pero Si hay gremios que han tenido, hay gremios, un ejemplo, comercio, que vos lo mencionaste, siempre va con lista competitiva. Ha sido Nieva en su momento, hay otro compañero que creo que va a presentar lista. Bueno, después si gana Carbalieri, bueno, es un tema que hay que consultarle a los afiliados de comercio, porque gana Carbalieri. Sí, también ahí está, es serio, eso lo vamos a charlar en otro momento, porque en realidad también es cierto que hay poca participación por parte de los mismos afiliados en poner el voto, Sí, digamos, ¿no es sí, cierto? sí. Al menos en el caso de comercio yo tengo Exacto. certificado que es así. Sí, Después, qué sé yo, en bancario, por ejemplo, tenés que aportar la cuota sindical para votar, digamos, bueno, hay un montón de... Sí, pero esos son estatutos gremiales. Son estatutos que ya claro. están planteados. Pero esto es como un club, bueno, un club no puede votar si no pagas una cuota, es normal. No, por eso, pero digo, cada cual tiene su distinta... Bueno, el estatuto... Cada uno tiene su estatuto. Después que se puede discutir los estatutos, que cada uno considere que si un estatuto es mucho más flexible o mucho más rígido para poder, bueno, es una discusión. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo es que no haya democracia. Esto no lo voy a discutir siempre. Yo creo que hay democracia. Yo creo que las organizaciones gremiales son muy democráticas. Digo, de hecho, vuelvo a repetir, te va a la urna, se vota, bueno, después gana el que tiene que ganar y pierde, y bueno, esto es así. Octavio, no te puedo dejar de preguntar porque Sí. esta semana hubo un revuelo general en función de la situación que se planteó dentro del Ministerio de Salud de la Nación con esto de las vacunas, en la cual también el hombre, digamos, que lidera tu gremio fue uno de los vacunados, por decirlo. Quizás vos que tenés alguna mirada en función de esto, digamos, porque tuvo él vacunado, la familia, digamos, y bueno, las críticas que sucedieron a partir de eso, ¿no? Sí. ¿Qué mirada tenés vos de eso? No, la verdad que desconozco si él estaba inscrito o no estaba anotado, como mire, porque viste que después se mezcló todo, sacaron una lista que era gente que se había anotado, voluntario, gente que cuando un sector muy importante de salud, sobre todo un sector muy poderoso, mediático y político, era veneno, ahora parece que todo el mundo se quiere envenenar. Sí, parece. ¿Viste? Entonces creo hay una dosis de hipocresía muy grande hay una también, cosa aparte muy de- compleja, ¿no? Me parece, sí, una desprolijidad lo que ha pasado, tengo que ser sincero, me parece que fue una desprolijidad terrible, no puede suceder esto, sobre todo en un tema de pandemia, donde hay tanta necesidad, donde tenemos miles y miles de abuelos que hacen más de un año que no pueden salir a ver su familia, y hay que tener en cuenta que no es lo mismo perder un día de vida uno que tiene 40 o 50 años que una persona que tiene 90, un día de vida es mucho para esa persona. Entonces hay que contemplar esto. Que para mí fue una desprolijidad, nadie lo puede discutir. Creo que el presidente ha tomado la medida correspondiente, que es echar al responsable de esa área. Después, ¿qué más? No sé qué más se puede hacer. Empalarlo, no sé qué quieren, qué pretende. Bueno, y después que la justicia investigue si hay alguna situación o algo que jurídicamente se pueda llevar, y bueno, que lo haga. Que lo haga. Yo me parece que eso no es una discusión. Me parece que después armar todo, porque vos sabés que acá hay intereses políticos. Tal cual. ¿Viste? Yo lo que creo que parte, hoy o sea, más parece que allá de que a uno no le guste o esté de acuerdo o lo que sea, digamos, me parece que esta situación, que como vos decís, de una situación que ha sido informal, digamos, que no está bien, me parece que lo que hay que decir
es que esto no tendría que haber sucedido de ninguna manera. No, obvio. Obviamente, ¿no? Obvio. Pero también hay que decir que la postura de la dirigencia política, ya sea del oficialismo o de la oposición, tiene que ver con que es parte del juego. Ahora, a mí no me gusta, digamos, cierta hipocresía por parte de la oposición, digamos, ¿no? Pero también debo reconocer que es parte del juego. O sea, si digo, que no te guste, digamos, a mí lo que era sabido que iba. A mí lo que me sorprende es que la oposición parece Mañeto, ¿viste? Porque la oposición está callada. La que está haciendo oposición son los medios que están y fogonean. La oposición todavía no habló. Y la oposición mucho no puede hablar tampoco, ¿viste? Digamos, muchas cosas que hemos pasado es culpa precisamente de ellos, ¿viste? Que yo escuchar la Ocaña que hable como, ¿viste? Una persona que ha salvado este país cuando tuvo ni una pandemia y fue un desastre cuando estuvo al frente del Ministerio de Salud, que esta persona hable hoy, hasta me parece que esto es lo que se llama la hipocresía de esto, ¿no? Pero bueno, es regla de juego, pero no puede hablar. Bueno, por eso. Pero yo creo que las medidas se han tomado. Si hay que tomar también, se tomarán, pero parar un poco con todo esto, porque ¿viste? Esto te lleva también que la sociedad, en un momento muy complejo, donde todos tenemos que tirar para el mismo lado, porque estamos complicados, esto todavía no ha pasado. No va a pasar a corto plazo. Y todavía nos falta venir el otoño y el invierno, que Dios quiere, todas las vírgenes, que no nos pase nada. Ojalá. Entonces, ¿viste? Creamos un clima, como lo crearon con la antivacuna, como crearon con la anticuarentena, ¿viste? Me parece, cuando decían que acá no había libertad, ¿cómo que no había libertad? Hicieron 250 marchas anticuarentena y no pasó nada. Entonces, pero después te hablan de las libertades, ¿viste? Crear este ambiente me parece que no es bueno. Más allá que digo, sinceramente lo que hicieron esto es una guachada, no se puede hacer esto. La verdad no se puede, porque yo tengo, no mis padres porque no los tengo, pero tengo mis suegros que están encerrados, que le tenemos que todavía llevar la comida y no verlo, porque le dejamos la comida y nos tenemos que ir. Me parece es malo esto, pero digo, ya se han tomado las medidas, ¿qué más pretende? Ya está. Qué sé yo, es muy particular la Argentina. Octavio, bueno, muchas gracias por tu presencia acá. La última, ¿cómo anda el peronismo del 3 de febrero? ¿Hay peronismo del 3 de febrero? Hay peronismo. A ver, vos sabés cuál siempre fue mi opinión sobre el peronismo, ¿viste? Porque lo decía el general, ¿viste? Si vos no podés tomar el peronismo como un instrumento político, es una doctrina. Y bueno, esta es la base de la discusión. Digo, mientras no discutamos eso, bueno, pero mucho no se discute. Pero viste, las autoridades oficiales es imposible. Yo estoy totalmente de desacuerdo con todo lo que pasa. No estoy de acuerdo con el gobierno nacional que decidan ellos quién va a ser los presidentes y que nadie pueda, porque si no te sacan. Por eso digo, cuando hablan de la democracia de los gremios, bueno, ¿viste? Hay que mirar para los costados. Hay que mirar para los costados, ¿no? Y viste que no te permitan. Yo la verdad que yo la anterior presenté interna porque yo dije no voy a permitir o no voy a aceptar como persona que vos me impongas lo que vos quieras. Y bueno, el último voy interna y si pierdo acompaño y si gano conduzco, punto, no hay más discusión. Pero me parece que no se puede seguir haciendo las cosas, ¿viste? De esta manera porque así estamos. Yo creo que el peronismo es una doctrina. Yo creo que Perón no estaría muy de acuerdo que se siga dando planes sociales y sistemas cooperativos, ¿no? Porque para eso creó el movimiento obrero organizado. Y nos dijo que la única bandera que tenemos en el movimiento obrero es la bandera del trabajo y la producción. Y yo creo que la dignificación del hombre pasa por el trabajo. Mientras no discutamos cómo vamos a dar trabajo a la gente y sigamos sumando planes, creo que nos tenemos un buen destino como país. Y para mí eso no es peronismo. Claramente lo digo, para mí eso no es peronismo. El peronismo fue creado para la superación del hombre, para la superación de la persona. Básicamente nacido del seno familiar. Y acá lo que menos se ve es eso, o sea que cada vez se pierde más valor, ¿eh? Octavio, te agradezco mucho tu presencia acá. Era Octavio Argüello, secretario general de Camioneros del 3 de febrero, también integrante de la sección, ¿cómo es el CGT? Regional, digamos, San Martín, ¿no? sí. San Martín. Así que estuvo acá en Acierto Cero. Nosotros vamos a una pausa. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín.
Llame al 4754-2139. Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Viví tu ciudad. Verano al aire libre en San Martín. Del 4 de enero al 7 de marzo, todo gratis en los barrios. Consulta la agenda completa en sanmartin.gov.ar. Disfrutemos y cuidémonos entre todas y todos. San Martín, Estado presente. Bueno, continuamos con este aciertos y errores del día de hoy. Venimos muy gremial en el día de hoy. No me acompaña en este bloque la doctora Amelia Franchi, pero estamos directamente. Después voy a hablar de la temática de la vacuna con la doctora al final de la nota. Pero como tenemos en Zoom a Guillermo Paganini, que es delegado, es hombre de SICOP, secretario general de SICOP, y está en el Posadas en este momento. Bueno, no vamos a dar mayores explicaciones de lo que le vamos a preguntar y por qué el hombre está ahí, pero también vamos a aprovechar porque creo que el gremio que él representa tiene elecciones por estos días. Antes que nada, Guillermo, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores, y contanos cómo es el clima, o al menos desde tu punto de vista y de tu lugar, toda esta situación que se ha vivido esta semana. ¿Qué tal? Ante todo, buen día para ustedes, para todos los televidentes. Mirá, el clima acá es de preocupación, de indignación y de incertidumbre, te diría. Un cóctel, mucha bronca, porque, bueno, quedó un poquito en el ojo de la tormenta de esta crisis política que se originó en el gobierno nacional, en el Ministerio de Salud, y que terminó, o mejor dicho, intentan que termine con la inyección del ministro de Salud, ¿no? Yo creo que es indignante porque aparece el nombre de un hospital que es emblemático en lo sanitario, en la lucha por los derechos humanos y en la resistencia contra el ajuste, especialmente durante todos los años del gobierno de Macri y de Vidal, y bueno, y ahora aparece bajo un manto, más que bajo un manto de sospecha, con evidencia de desvío de vacunas y otras cuestiones que, más allá de el anecdotario, el problema que han jugado con la vida, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene varias lecturas. Una, los privilegios, ¿no? Los privilegios, y en esto tenemos que ser claros. El gobierno ahora lo quiere minimizar, sale Fernández desde el exterior en México a decir que es una payasada y cosas por el estilo, que Ginés fue el mejor ministro de la historia, uno de los mejores ministros de la historia, para taparlo, que es una barbaridad porque es privilegio. O sea, acá no solo adelantaron turnos, acá se privilegió a los amigos del poder, que es lo que se hace siempre en todos los rubros. Algunos no deberían sorprenderse. Esto se hace con los planes sociales, esto se hace con las bolsas de trabajo, esto se hace con los puestos políticos. Ya lo saben, hay que terminar con esta casta política y ni hablar. Por eso acá hay otro. El otro tema es que intenta sacar tajada en los sectores que nos gobernaron en el último periodo, que no tienen ni el tupé político ni el tupé moral para levantar cabeza y decir ni a, porque ellos liquidaron, se supo que liquidaron el propio Ministerio de Salud, degradaron el sistema de salud, aplicaron un ajuste brutal y además hubo un vacuna gay, pero lamentablemente cuando saltó los millones de vacunas que habían quedado retenidos y se vencieron en el ministerio. Entonces, eso, ni Rubinstein, ni uno, cara dura, Burri, Macri, todos esos, no pueden ni abrir la boca y encima ahora salta que la reta desvió al sector privado cargamento de vacunas. Entonces, ahora, Estamos entre un oficialismo, si se quiere, inmoral y una oposición hipócrita, digamos, en estos días. Absolutamente, absolutamente. Ahora el problema de fondo, además de este político de los privilegios, que la manera de atacarlo es que haya un control de todo esto por parte del equipo de salud y de los usuarios, que perfectamente se podría controlar. Nosotros pedimos en el Comité de Gestión de la provincia controlar el plan de vacunación, no puede ser secreto el plan de vacunación, porque entonces, como todas las cosas que son unilaterales y verticales, se prestan a las corruptelas y a los favoritismos y todo esto ya sabemos. Ahora, hay otro problema que es tremendo, que es sanitario, que es que acá se está administrando la miseria. Es decir,
Acá de 3 frasquitos, es más grave, por supuesto, porque de 3 frasquitos, digo algo figurativo, desvían uno y usan 2. Cuando acá lo que hace falta, tampoco estaría en discusión si se tiene que vacunar un embajador o un funcionario. Deberían estar vacunados todas y todos. O sea, tendría que haber, la vacunación tendría que ser realmente universal. Si acá no se va la inmunidad colectiva, la única manera de lograrla para cortar la circulación viral es que el 70% de la población esté vacunado. Y no hay una política para eso. Y no hay una política para eso porque, primero, no se invierte, segundo, no se produce, no hay producción pública, no hay línea de investigación, y tercero y fundamentalmente, hay una dependencia completa del negocio que están haciendo con las vacunas multinacionales. Problema, por supuesto, internacional, pero la posición del gobierno argentino es de las más retrógradas, porque hoy, por ejemplo, acá tenés el problema de las patentes. Vos tenés un acuerdo que está desde la década del 90, que involucra, es un acuerdo de propiedad intelectual ligado al comercio para las empresas, que incluye a las empresas farmacéuticas, ¿no? No se ha dado tampoco, ¿no? A ver, acá la doctora te quiere hacer una pregunta, Guillermo. Guillermo, ¿cómo Sí. estás? Un gusto estar ¿Cómo con andás? vos. Y mi pregunta es, en el Hospital Posada, que está en el ojo de la tormenta, como bien sabemos, tiene 5.000 agentes de salud. ¿Vos tienen idea de la cantidad de vacunados que hay en el hospital o si todavía falta personal para Mirá, vacunar? acá dicen que se vacunó el 80%, ahora se informó que se vacunó el 80% con la primera dosis, un 40% con las 2 dosis, pero esto se informa cuando salta este problema. Y bueno, implica que hay un 20% que no se vacunó. Justamente, mira, acá bajaron una circular, así, y hubo una bajada de línea donde literalmente una de las directoras dice, pasen el rastrillo y traigan a todos. Creo que en 3 días quieren tener vacunado el 100%. Acá, si pones un pie en el Posada, te vacunan, se van a vacunar hasta los perros. Bueno, un poco tarde se acordaron cuando se destapó la olla, porque deberían estar hace rato vacunados todo el personal del equipo de salud. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando, pero mucha bronca, vuelvo a insistir. ¿Sabés la cantidad de fallecidos por COVID que hay en el Hospital Posadas? ¿Cómo? ¿Tenés idea de la cantidad de fallecidos en las agentes Mira, creo que hay en el Creo que hay, Hospital Posadas? creo que hay 7 u 8, pero de todas maneras, ojo, hay un promedio en los hospitales en general en la provincia que ronda esa cifra aproximadamente, 7, 8, 9, 10 por hospital, lo cual son todos compañeras y compañeros generalmente pertenecientes a los grupos de riesgo, una pérdida no solo desde el punto de vista humano, sino de acumulación de capital sanitario. Entonces, y por supuesto muertes prevenibles siempre, y ahora mucho más teniendo el tema de la vacuna. Entonces yo insisto, no podemos administrar la miseria con las vacunas, hay que tener una política de liberar las patentes, porque es la manera que se empiece a producir. O sea, acá hay una aberración. Acá empezaron con los viejos en Ciudad de Buenos Aires, con los adultos mayores a vacunarse. Ahora, el componente del AstraZeneca se hace en la Argentina. Ahora, la Argentina lo compra en la India. Lo compra en la India. ¿Entendés? Y la patente, ¿quién cobra la patente? Que tienen por hasta 20 años con el acuerdo el TIPS, el acuerdo TIPS que yo te digo, que con donde entra la Organización Mundial de Comercio. Es tremendo eso. La pandemia en general, pero la ganancia y el negocio es más cerrado, me parece, mucho más cerrado. Sí, la pandemia es un tema gravísimo. Exacto. Que deberíamos resolver lo más rápido posible. Guillermo, ¿se sabía por lo bajo ahí de esta irregularidad, digamos, que se conoció la semana pasada ahí en el Posadas? Yo te voy a decir una cosa, es difícil que no se supiera. ¿Está bien? Es difícil que esta cosa no se sepa. Esa lista que se presentó de vacunados en el Posada, ¿vos crees que es la definitiva o va a haber más? No, seguramente va a haber más porque son informes, todo informe público siempre tiene alguna manito de barniz, ¿viste? Es un clásico ese, entonces
creo que la escuela de Lindec hizo escuela en ese sentido. Entonces, siempre los números hay que tomarlos con pinzas. Yo creo que los números generales de fallecidos en el país son también, hay subregistros. Es evidente que hay subregistros en todo. Entonces, que debe ser mucho más. Pero bueno, debería alarmarnos eso. Creo que la pandemia puso... acá hay dos discusiones. Hoy está bien, está todo el mundo discutiendo cómo pudo haber pasado esto. Y bueno, yo vuelvo a insistir, si el equipo de salud, a través de sus organizaciones representativas, controlara la gestión y controlara el proceso del plan de vacunación, no pasaría esto. Sería todo transparente y público. La lista es secreta. La lista es secreta. Entonces, el secretismo... el secretismo y el manejo en las alturas es funcional a las corruptelas, ya lo sabemos. Ahora Carla es un Bisotti clásico. manifestó que va a ser pública la cantidad de vacunados. O sea, Bueno, sí, esperemos, pero yo vuelvo a insistir, nosotros estamos pidiendo a través del Comité de Gestión, en nuestro caso en la provincia, tener acceso y controlar. Exactamente. Por último, Sí, hay sí. elecciones. ¿Nos contás 2 segunditos? Sí, tenemos elección 3, 4 y 5 en SICOP. Bueno, es un gremio autónomo de los gobiernos, independiente del poder político. Ejercemos democracia sindical. Nosotros hay varias listas que se presentan y siempre en función de lo que se saca de la representatividad real se integran todos los organismos del sindicato y es un gremio pluriprofesional, es decir, representa el equipo de salud, es un gremio de lucha. Y bueno, creemos que con esta elección estamos planteando fortalecernos. La lista 1+3, que es la que viene conduciendo el sindicato, es una lista de unidad y alrededor de este programa, vuelvo a decirte, democrático, de lucha por un sistema único de salud, que es una bandera que se ha puesto también en debate ahora en la pandemia y para nosotros es fundamental avanzar en ese sentido, porque es un poco la salida de fondo para la crisis sanitaria. Bueno, vamos a ir con todo esto y estamos convocando a votar a la lista 1+3 en todos los hospitales y centros de salud. Guillermo, te agradecemos mucho tu presencia, como siempre, acá en Aciertos y Errores. Conocemos de tu laburo, de tu actividad gremial, inclusive, que no es poca cosa, y la verdad que ha sido muy claro en función de esta situación, ¿no? Lamentablemente tenemos que hablar de una irregularidad y no de la gran cantidad de problemas que tiene el sistema sanitario y todos sus laburantes, ¿no? Un beso, Sí. Guillermo. Gracias. Bueno, un beso y espero que la próxima vez tengamos vacunado un poquito más que el 0,58 de la población. Tenemos. Gracias. Ahí lo teníamos a Guillermo Pacanini, que es el secretario general de SICOP, muy claro en cuanto a la situación que se está viviendo ahí adentro de ese hospital, que ha entrado en un embrollo, digamos, ¿no? Porque la justicia en estas últimas horas ha convocado a distintos partícipes de ese lugar para que declaren. Y también la justicia, más allá de que, insisto, esto ha sido sumamente irregular, no se tendría que haber hecho, pero bueno, tenemos esta justicia también que aprovecha la situación para generar una situación, valga la redundancia, de incertidumbre, para llamarla de alguna forma, para esta gente que está laburando ahí. ¿Qué mirada tenés vos, Amelia? Y la verdad que fue bastante complicada esta semana, bastante compleja en el sentido en que estamos, pero fervientemente en el apoyo de la vacunación. Estamos, viste, como cambalache, porque realmente, ¿no? Vos fíjate, hace un mes atrás se discutía que esta vacuna no era buena, que esta vacuna no se la iban a dar, que en algún momento escuché que en Ciudad decían que el 40% de los agentes de salud no se iban a vacunar, sí, eso porque no lo estaban de acuerdo. Y resulta que ahora no solo quieren vacunarse todos, que es lo que necesitamos, vacunarnos todos, pero las prioridades no están dadas al azar. Y nadie discute que un presidente, que alguien que está gobernando un país esté vacunado en forma transparente. Lo que sí criticamos es que
al haber tan pocas vacunas, no nos olvidemos que hay muy poca gente vacunada. Tengo una estadística de hace un par de días, estamos a unos días antes de que salga este programa, pero no llegan a 400.000 los vacunados de primera vez, 300.000 los de segunda vez. Es muy poca cantidad en una población general 45 que ronda millones. Los casi 45 millones de personas. Entonces, las prioridades se hacen por una cuestión de poder cuidar al que cuida también, ¿no? Porque el que cuida, si no está vacunado, no puede seguir cuidando. O sea, hablamos de cuidar, es el cuidado de las personas que están al frente de todo esto. Es muy terrible la situación de los agentes de salud que se encuentran día a día, cara a cara con la muerte, con las enfermedades, con el no contagiarse. Y la vacuna te da una seguridad. Y no hablamos de médicos nada más, ¿eh? Hablamos de los que limpian el lugar, de los camilleros que trasladan los cuerpos, de todos hablamos. Entonces, creo que esta irregularidad salió por el Comité de Ética, que hay un Comité de Ética creado para el COVID-19, donde se ha criticado éticamente la cuestión. No puede haber gente de 20 años ¿Sabes que yo creo? Lo planteaba al comienzo. ¿Sabes que yo creo que hay como una dirigencia política que cree que... Porque el propio Ginés González en su carta de renuncia manifiesta como que, bueno, fue un error, pero la verdad que, insisto, creo que está incorporado dentro de la dirigencia política algunos privilegios que creen que son concebidos no sé, por arte... porque tienen impunidad. Es impunidad. Es impunidad. Yo creo que es eso, ¿no? Porque me parece que es lamentable. Y quizás una de las cuestiones más de fondo tiene que ver con que el gobierno se jacta de defender a los sectores más desprotegidos, digamos. Y la verdad que ha privilegiado a sectores que no están tan desprotegidos, ¿no? Sí. Y yo no voy a poner en discusión, como decía recién Amelia también, hay gente que tiene que estar vacunada por su laburo, por un montón de cosas. Pero hay otro, digamos, vemos las listas que, como decía recién Pacandini, no es la completa, pero en esa lista, con suerte hay un 10% de gente que debiera estar vacunada y después el resto... ¿no? Inclusive hasta políticos que se hicieron pasar por médicos para poder recibir la vacuna. Es, la verdad, inaudito. Yo la verdad que no quiero dejar este bloque sin decirte dos cosas. Primero, que no se puede armar un vacunatorio donde para vacunar necesitas, por lo menos para la ley, tener un vacunatorio es tener oxígeno, tener cualquier situación de urgencia que amerite tener que atender de emergencia a alguien que no pasó. Casi no hubo ningún tipo de evento adverso serio, pero si lo pasara tenés que tener armado todo, con oxígeno, con máscara, con todo lo necesario para decir pasa algo, estoy atento. Eso es el primer punto. Pero el segundo punto que no puedo dejar de pasar es que aparece que en las obras sociales le dieron vacunas. Y en los que informan en las obras sociales y en los sanatorios, se han nombrado 3 o 4 sanatorios, de los cuales informan a los afiliados que pueden venir a vacunarse. ¿Cuál es el tema? Pueden venir a vacunarse los mayores de 80 años afiliados. Y vos me dirás, está bien, está dentro de los que tienen que vacunarse. Claro, pero yo te pregunto, hay una discriminación, porque los abuelitos de 80 años que tienen una prepaga van a ser vacunados previo o antes que cualquier otro viejito de 80 años que por ahí está en el medio de la nada, que tiene más todavía necesidad. Y esto no es permitible, no es permisible, digo, que se haya dado en forma directa, como escuché por algún lado, la terciarización sería de las vacunas. Claro. A ver, eso es lo que uno pide cuando dice Estado presente. Perdón, el Estado tiene que estar presente en este tipo de situaciones. No en la tontera de lo que acaba de suceder o de la irregularidad o de la hijaputez de lo que acaba de suceder. Tiene que haber un Estado presente, con lo que planteaba Amelia en función de las obras sociales, en donde si yo tengo una obra social y soy jubilado voy a tener prioridad sobre otro que no la tiene. Bueno, ahí es donde tiene que estar el Estado presente. Claro. Y creo que tiene herramientas para hacerlo. Entonces, me parece que hay mucha gente dentro del Estado, se habla a menudo de que
el Estado es bobo, incorpora gente y mantiene vago. Bueno, que laburen de Pero eso, ¿no? seamos objetivos, tenemos que juntarnos, unirnos, seguir vacunando y que esto no empañe todo un tema de vacunación para todo el país, que es lo que necesitamos. Ahora llega 1 millón de la China, ¿sabías? Sí. La Sinovac. Esa es a virus muerto, a virus inactivado. Muerto. Bueno, eso, así que bueno, que no nada. empañe todo este proceso. No lo empañemos, sigamos. Quiero agarrar esto lo que decía Amelia, que esta situación no empañe todo lo bien que había actuado el gobierno en función de la pandemia, pero que tampoco sirva para que el gobierno, o al menos parte de sectores del gobierno, aprovechen esa situación para generar irregularidades como las que sucedieron la semana pasada. Sí, pues la ética es de todos, ¿eh? Claro, es de todos. Es de todos. Claro, y más que empiecen por casa. Exacto. Amelia, muchas Primero gracias. pintemos nuestra aldea. Exacto. Te agradezco, como No, al siempre, contrario. porque Amelia tuvo una situación familiar compleja y de todas maneras está acá hoy, así que doble agradecimiento. Nosotros vamos a una pausa y ya entramos en la parte final de este aciertos y errores del día de hoy. Se moderniza Martín Coronado. Y siempre todo lo que sea renovación es muy bueno. Hacía falta porque las veredas están rotas, antiguas, lo vamos a disfrutar. Cumpliendo un compromiso que tuvimos con los vecinos y con los comerciantes, que es revitalizar este centro comercial. A seguir, ¿eh? Han escuchado el programa del día, han visto, han escuchado el programa del día de hoy con toda la temática que calculo que es de interés. Uno hace y cree que y supone que del otro lado esto va a interesar. A nosotros nos interesa y ponemos la mayor voluntad en el programa, en la hechura del programa todas las semanas. Quiero decir algo, porque uno también está dentro de esta situación que nos ha envuelto a todo. Y también parte de esa injusticia que uno cree que sucedió con esto de las vacunas tiene que ver con que tiene familiares, ¿no? Familiares de alto riesgo que, bueno, están hace tiempo aislados, han transitado el COVID también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y también tiene familiares más íntimos, como son los padres, que están encerrados hace mucho tiempo. Mientras nosotros hacemos la grabación de este programa, ha llegado la invitación por parte de la provincia de Buenos Aires para que mi padre pueda vacunarse. Así que, bueno, es una buena noticia dentro de todo esto. Y nosotros no queremos irnos sin dejarle la parte positiva de todo esto, ¿no? Porque estuvimos en un lugar en donde están llevando adelante la vacunación de personas mayores. Y quisimos que ellos den testimonio de lo que significa vacunarse, qué es lo que significa para ellos que los hayan convocado. Por eso también, insisto, vuelvo a decir que causa indignación esto de ese vacunatorio VIP, ¿no? Así que nosotros nos estamos yendo, pero ustedes escuchen a esos ancianos que recibieron su vacuna después de una pandemia que hace más de un año comenzó y que los ha mantenido encerrados en sus casas. Escuchen los que han recibido la vacuna ahí en un vacunatorio de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Escuchen sus testimonios y tomen cuenta de por qué nosotros, o al menos gran parte de la sociedad, está indignado, a las autoridades, digo, por lo que ha sucedido, y también que lo escuchen aquellos que son oposición y que vean y que se replanteen por qué en otros momentos hacían o manifestaban su enojo contra las campañas de vacunación.
Van los abuelos, nos encontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Espero, como siempre digo, que haya servido de algo lo que nosotros hacemos aquí. No hay problema, acabo de vacunarme, así que estoy feliz. Estoy esperando a mi marido, que nos dieron el turno a los dos juntos, pero hubo diferencia de tanda, así que él demoró un poquito más. ¿Y cuándo se anotó? El 24 de diciembre, los primeros, no sé si fue el primer día o el segundo, cuando se abrió la inscripción nos anotamos. ¿Y la tomó por sorpresa que la llamaran? Sí, porque pensábamos que nosotros tenemos 76 años y no hay un problema así grave, entonces pensábamos que por ahí era marzo, abril, como que había que esperar más. Pero no, ayer fue la comunicación y fue la felicidad y de toda la familia. Tenemos 4 hijos, 7 nietos. Era una locura, no están todos los nietos acá, tenemos nietos en Chubut. Y era de todos lados, una alegría, una tranquilidad, una esperanza, la verdad, y una organización perfecta. Acá, la verdad, yo lo tengo presente al gobernador y digamos que es una organización absoluta para todo, me parece. Esto fue perfecto, perfecto.